Bueno, hola, les doy la bienvenida a esta charla que vamos a tener, una charla informal acá con nuestro compañero Gonchi Rostán y con Belén Vilanova. Y también va a intervenir Manuel Limay en algún momento. Bueno, esta es la charla en español de El futuro es la pregunta, o la pregunta es el futuro. Así que vamos a empezar con algunos de los puntos que estuvimos discutiendo por fuera de este espacio ahora de charla y bueno, acerca de qué pasa con este futuro de la fotografía experimental. Así que si querés seguir vos, Gonchi. Bien, bueno, buenas tardes. Em, Creo que la pregunta también sería si vale la pena hablar del futuro, ¿no? Porque en definitiva, como me parece que tenemos siempre una visión de estar focalizando la atención y la energía en lo que va a pasar mañana y nos olvidamos de cómo encaramos las cosas hoy y desde dónde hacemos las cosas hoy. Entonces, un poco, si les parece, les propongo hablar y que cada uno exprese desde dónde hace lo que hace, como también un poco eso de poner la energía en el medio y en el presente para poder desde la hora accionar y generar un cambio en el futuro. Entonces, si les parece, Belén, puedes por lo menos empezar y contarnos cómo, cómo enfocás vos el proceso creativo, el proceso de la fotografía, cómo es así tu viaje. Bueno, hola a todos. Realmente es muy interesante la pregunta, si bien parece algo que realmente el futuro a veces uno se lo plantea y se pone ansioso. Realmente creo que por ahí no tiene importancia, sino creo que es más vivir el ahora y cómo encara uno la fotografía, ¿no? Yo realmente no me considero fotógrafa, yo vengo más desde las artes visuales y uso la fotografía más para hablar de mi mundo interno y compartirlos desde esos sentimientos que por ahí me desbordan, no sé ni cómo hablarlos ni expresarlos muchas veces, y la fotografía más que nada fue como una herramienta, ¿vale? Entonces lo que al intervenir mis fotografías les doy como un, no sé, un poder que por ahí ni yo sé cómo hacerlo para mí misma. Y eso me he dado cuenta, y a lo largo de este festival también, hace clic en las personas que a lo mejor también están buscando eso y por ahí no sabían cómo hacerlo. Y de repente se empiezan a empoderar y a fijarse en ellos mismos y hacer cosas maravillosas. O sea, tanto los talleres como las experiencias que he tenido con la gente, sobre todo aquí en este festival. Lo que me ha pasado es eso. Mi fotografía es como un gesto del presente. No estoy pensando mucho en el futuro, sino yo creo que, no sé, lo que sería por completo. Y creo que no tengo esas respuestas. Creo que para esa pregunta no hay respuestas. Creo que eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos trabajando y centrándonos en los procesos. Y usar esta fotografía como una herramienta en realidad, para que cada uno diga lo que quiera, de donde quiera, romperla, jugar, no hacerla súper canónica, no lo que sea. Yo creo que en este momento, en este mundo en donde estamos, es válido. Y yo creo que utópicamente sí podría tener algún tipo de respuesta. Yo creo que va por ahí, por la Bien, experimentación. Ya está. bien. Me interesa mucho eso que decís de que durante el proceso es que se va generando el trabajo y como que también ese foco y esa energía en hacer y en focalizar la energía en el proceso y no tanto en el resultado, ¿no? Sí, totalmente. Como valorar lo que es el medio y el camino Sí, que recorremos para crear como per se valioso, más allá de cuál sea el resultado, como que el resultado también, creo que en esto de la fotografía experimental está bastante claro y creo que tal vez sea algo que compartimos, los que formamos parte de esta comunidad, de decir, hago las cosas porque en el proceso de hacerlas es que yo realmente trabajo y realmente yo tomo algo de esta experiencia y yo puedo poner algo. Más allá de que el resultado sea técnicamente perfecto, no sea técnicamente perfecto o en definitiva no sepa yo a dónde voy a llegar.
pero sí como con la energía y la certeza de que el camino sí está más claro. Sí, totalmente, es eso. Y lo lindo que acá podemos compartir entre todos. Y creo que esto es lo que nos une como comunidad, los procesos, si bien depende de dónde estén enfocados, pero es eso. Creo que todos somos muy amantes de procesos, Bien. ¿no? Celi, tengo una pregunta para hacerte. Hace unos días me acuerdo que estábamos tomando un café Sí. y comentaste que alguien te había preguntado algo así como, ¿para qué te complicás? O sea, ¿por qué haces lo que haces y en definitiva podés llegar al mismo lugar sin complicarte? Y me gustaría que cuentes ahí esa anécdota de por qué te complicás. Ahí está. Sí, una vez estaba dando una charla así para una escuela de fotografía que me habían invitado después de explicar los procesos, o sea, algunos procesos de copia, de copia fotográfica, algunos del siglo XIX, otros no, así un poco de procesos experimentales fotográficos. La idea es que me parece que las personas que estaban ahí terminaron como más agotadas mentalmente de escuchar todos los pasos que había que hacer para llegar a determinada cosa, porque ahí, y esa fue la principal pregunta que me hicieron fue, bueno, pero ¿por qué te complicas así? Esa había sido la conclusión al respecto. ¿Por qué? Porque, bueno, el proceso si no lo estás como experimentando, viviendo, me parece que si te lo explican así de una manera muy, no sé, teórica nada más, tal vez como que suena muy agotador y decís, bueno, ¿por qué no directamente uso un filtro que no sea digital, que se me asemeje a un cianotipo y listo, y no tengo que hacer así, poner las manos en un soporte, ponerme a hacer el soporte fotosensible, estar esperando que se exponga, procesarlo, todo eso? ¿Por qué? O sea, y ahí está, es importante el proceso. O sea, ahí es importante de que es parte de esta obra y parte del mensaje. El tema del camino que te lleva por ahí a un resultado que puede ser bueno, entre comillas, o no, que podés estar buscando una, como hablaban, una perfección técnica, algo a lo que vamos a llegar también. Podés llegar a algo así, pero el tema es ese camino y algo que es importante para mí es el tema de lo material, de poder trabajar con algo que, bueno, que estás ahí, estás con los materiales, estás como muy, muy metida en eso. Y eso me parece bastante importante. Después hay una cuestión, por ejemplo, que siempre está como ese versus, hay esa de dicotomía de decir, ah, bueno, es una cosa u otra, es o el proceso o el resultado, cuando pueden estar juntos, o por ahí como cuando te dicen, no, no importa la cámara que estés usando, no, no importa, acá lo que importa es a dónde llegues. O sea, de que tengas una obra por ahí terminada, que sea de tal manera. Canónicamente bella. Claro, y que ya está terminada y que no importa cómo llegaste por ahí. Entonces dicen o sea, surge como reacción, me parece, a tanto, a que se haga tanto hincapié en lo que es la técnica. Bien. Porque por ahí, viste, cuando se trabaja mucho pensando en la técnica, sí usé esto y le puse 1 gramo de esto y aquello y qué sé yo, entonces estás muy centrado en esa parte, en los químicos, en el proceso y eso, y entonces sale como una cosa que dicen, bueno, a nadie le importa el proceso, no queremos escuchar acerca de químicos y cómo se usan y lo que usaste, no queremos saber si es estenopeica, queremos ver la imagen terminada, cómo la hiciste, no nos importa cómo hiciste. Es como una cuestión en la que no sé, de que a veces, o sea, como que es una cosa u otra, pero Exacto. que a veces puede ser que sí, que no te importe, que el proceso final, ver algo, no sé, determinado colgado en una pared o como así el ejemplo más básico o terminado de alguna manera en una exhibición o en un libro, eso es lo importante y no cómo llegaste y todo el proceso así mental que tenés que hacer. Yo siempre, cuando me dicen eso de que la cámara no importa, yo siempre pongo el mismo ejemplo que es, por ejemplo, el trabajo de Esteban Pastorino Díaz, que
que bueno, ya si no lo conocen, es un trabajo, bueno, hay mucho que tiene que ver con el proceso y con el tipo de cámaras que construyó, como tipo de cámaras así, estereoscópicas, o cámaras que van accionadas así para hacer negativos súper así largos y que van tomando toda una escena. Em, entonces, ahí sí, ahí o sea, es importante las dos, es importante el resultado porque es muy atractivo visualmente, pero también es muy importante el proceso y ahí es parte, es el Claro. mensaje, ese Tal vez el proceso. resultado como el reflejo de un camino que es genuino, Claro. que la atención en sí no está centrada solo en el resultado. Y me quedé con esto que decías, como el hecho de poner el cuerpo y pasar la experiencia por el cuerpo, el hecho de hacer, en definitiva también es parte de ese resultado y es parte desde donde yo elijo tal vez crear. Entonces ahí como para tener alguna breve respuesta a esta pregunta sería como, bueno, el futuro está en pasar la experiencia por uno mismo, o sea, seguir experimentando, pasar por el cuerpo, ensuciarnos las manos en ese movimiento, en ese crear, y salir de esa lógica tal vez tan social que es de estos días, de que todo tiene que ser ya, ahora, y de que no me importan tanto los medios, sino me importa solo el resultado. Porque también es como esto que decía también Foncuberta importa más una imagen que sea ya, que una imagen que el proceso de creación de esa imagen sea per se importante, ¿no? Entonces es como eso, creo que para nosotros en este festival es importante recalcar y seguir defendiendo esa bandera de decir, yo paso mi cuerpo por esta experiencia porque para mí el hacerlo es mucho más importante que el resultado. ¿No? Dejar como eso ahí subrayado con letra negrita. Sí, pero a veces uno se va a decir, ah, claro, pero te estás yendo ya al otro polo, ¿no? Si, si podés juntar las dos cosas, también sería, ¡buah!, increíble. Es que el camino tal vez es Claro, juntar las dos cosas, pero es que el foco juntar, no yo esté creo. solo Sí, en el resultado. Viste no, que totalmente que es no. medio, es bastante, no sé, yo a veces siento que el mundo es Ya, bastante ya. resultadista, Sí, que sí. la realidad, que la historia la cuentan siempre los que ganan. Entonces como Claro. eso de que, Irving Shaw decía que el arte se había volatilizado en un éter estético, donde todo era bello, todo era hermoso. Bueno, que también lo plantea Bátimo antes, pero él lo dice con otras palabras. Y habla de que el mundo es tan bello que lo que hace que el arte sea arte es justamente ir con la fealdad o con lo que no se entiende o para decir lo que quiere, porque es como que en este mundo donde todo es absorbido también por obvio, vivimos en un mundo capitalista, no es que ojalá sea utópico y no, pero el arte también ya fue absorbido, o sea, sin duda, totalmente. Entonces es ese escape, ¿no? Ese escape a otro, al proceso, a la experimentación. Si puedes lograr las dos cosas, o bueno, o no, en realidad, porque la belleza también depende de quién la mire, ¿no? tal cual. Estamos muy acostumbrados a una cosa, pero es porque nos la dijeron que era así. Claro, tenemos el ojo Así que educado a una ahora, belleza. sí, claro. Así que la verdad que es muy difícil. O sea, yo creo que no hay una respuesta a esto. Y está guay que por ahí lo hablemos entre todos, lo charlemos para como refrescarlo, ¿no? Porque nos olvidamos rápidamente de un montón de cosas que ya se han dicho, sobredicho, porque esto no es nada nuevo. Y bueno, es como que seguimos ahí, ¿no? Yo creo que hasta que haga clic y sea después otra cosa, pero eso no tenemos ninguna respuesta. Manu, ¿te parece? ¿Te gustaría participar y contarnos ahí Sí, cómo es tu hola. lugar desde dónde creas vos y qué te surge de todo este diálogo así de medios resultados? ¿Cómo están? Buenas tardes. La verdad que me siento muy a gusto y muy emocionado. Yo estoy acá como que de improviso. O- Ok, creo que muy... ¿Está bien acá? Ah, ok. Entonces, ya. Ah, ok. Eh, de hecho que hay una preocupación experimental y dentro de ello veo que se filtra bastante estas historias oficiales y de pronto por ahí aparece estas microhistorias, ¿no? Que muchas veces hablan de la intimidad, ¿no? Del cuerpo de uno, porque claro, uno necesita hacer sus ideas expresas para sentir también que el otro te mira para que puedas existir, ¿no? No recuerdo el filósofo, pero
Por ahí va la idea. Y de pronto yo vengo digamos, de otra realidad que necesariamente no se está preocupando por estas historias oficiales ni por las microhistorias, ¿no? Sino que más o menos eh, entendemos la idea de la fotografía no como fotografía, sino como una experiencia de la luz y de la sombra, ¿no? Como una experiencia que va a dar al cuerpo esa experiencia de pasar de la luz a la sombra, ¿no? Es como el acto de nacer, ¿no? Estás en el vientre de tu madre y estás en la sombra y luego tu madre te da a la luz, ¿no? Entonces esa idea de decir, oye, tu madre te da a luz, tu madre te da la luz, ¿no? Entonces esa experiencia que uno lo vive en su cuerpo propio, de pasar de la luz a la sombra, es increíble, ¿no? Entonces nosotros entendemos, o particularmente yo la entiendo, digamos, como una cuestión más arraigada a la naturaleza, ¿no? A nuestra idea de que el sol, de que las nubes, de que las estrellas también tienen vida, ¿no? También son copartícipes de esa misma corriente de vida nuestra, de esa misma energía, ¿no? Entonces, la fotografía deja de ser el estudio académico, ¿no? Más bien termina siendo, como te digo, ese estudio nuestro de entendernos desde la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que para mí resulta un poquito egoísta hablar, ¿no? De decir el futuro de la fotografía, porque también se entiende como una cuestión lineal, ¿no? Entonces dices, acá inicia y acá va a terminar y este va a ser el futuro, ¿no? Para mí es una cuestión más lineal, ¿no? Lo que está pasando ahora me parece que es un retorno y lo quiero ver así, lo quiero entender así, ¿no? Como que estamos retornando, no como una idea de decir el pensamiento lineal, sino como una idea circular, ¿no? Sí, Y esto entiendo. para mí ya es una evidencia, ¿no? El haber retornado a estos procesos es una evidencia de ese proceso circular, ¿no? Entonces, ¿cuántas vueltas vamos a dar? No lo sé, ¿no? No sé a dónde vayamos a parar. Bueno, eso lo dirá cada uno de ustedes, ¿no? Con su propia experiencia. Es que Gracias. sí, entender que en realidad no hay que llegar a ningún lado. No, eso sí. Este, me quedé con algo. Ayer, bueno, fue la charla, la de Marc Lenaud, que hablaba así de también porque tiene que ver bastante, que hablaba un poco de la fotografía así como un aparatus. Y y una de las cosas de las que hablábamos y de las que habíamos estado hablando ya en nuestras reuniones previas y todo eso, que tenía que ver con la saturación de imágenes, o sea, con que está todo lleno de imágenes, con que la imagen es más por ahí una prueba de algo, como, bueno, sí, le quiero mandar el ticket a tal de que le tenía que mandar, o una prueba de que, mira, estoy en Barcelona, te mando una selfie o algo así. Y eso es como el presente así de la fotografía, que es más como una especie de registro para compartir o para demostrar algo o estoy haciendo esto. Y que todo eso por ahí en lo que es redes sociales, todo es algo o sea, cualquiera tiene una cámara así en el teléfono y comparte y bueno, y entonces, y todo eso también que lo veíamos mezclado con por ahí algún trabajo donde vos quieras contar algo, quieras contar una historia, quieras expresar algo que es diferente. Eh, y ahí es donde todo eso que hablábamos también de que no había otra red o algo así donde compartir, donde está mezclado, no sé, un trabajo que vos haces así, de que te sale de las tripas hacerlo, mezclado con la foto de que me estoy tomando una birrita en tal lado, y está todo mezclado y vale todo lo mismo. Pero bueno, por ahí hay algo que está bueno y eso ahí vuelvo a lo de esta charla de ayer y que también lo pueden encontrar en el catálogo, de que en realidad así como cuando apareció lo que sostiene ahí en este texto, es que así como en un momento la pintura liberó por ahí al tema de la representación, o sea, la fotografía, perdón, liberó a la pintura de la representación y se pudo empezar a experimentar con distintas corrientes de vanguardia, con lo que es
abstracción. Bueno, también el tema de la fotografía digital puede hacer que todo lo que sea la fotografía como registro o como prueba de algo, está liberando a todo al resto de la fotografía como se conocía hasta hace, no sé, unos 30, no sé, 25 años, pónganle, directamente la está liberando para que, bueno, ya está, no tenés que, o sea, la fotografía ahora sí pues podés utilizarla también para experimentar, la estás liberando también de ese tema de que tiene que ser como la prueba de que esto existió. Sí. Bien, perfecto. Me quedé con eso que decías de que muchas veces se mezcla lo que es el trabajo artístico y personal en una plataforma que en realidad tiene una lógica mercantil y una lógica más bien social, como por ejemplo, no sé, son las redes sociales, el Instagram, que tal vez sea la más común. En el Y que, perdón, en el que de repente somos todos, así somos creadores de contenido, de repente, claro, porque esas redes sin nuestro, aunque sea la foto del vaso de birra, no existirían. O claro, sea, somos creadores de contenidos nosotros y trabajamos, creadores de una imagen de nosotros mismos. sí, O sí, sea, en sí. realidad creo que ahí es donde está bueno como llevar la atención, o por lo menos lo propongo para que lo charlemos, el hecho de decir, ¿qué somos? Somos personas que estamos queriendo mostrar una parte de nosotros, que es la parte que el algoritmo va a mostrar más porque es la que más vende y la que más muestra, o es el único medio que yo tengo para expresarme, porque en definitiva em, otras plataformas es difícil también mostrar lo que uno hace y tal vez, por ejemplo, en mi caso yo conocí el festival por esa plataforma, entonces tampoco puedo despotricar, decir que esa plataforma es lo peor que hay, porque también, o sea, me ha dado mis beneficios y me ha permitido mostrar lo que hago. Entonces es como que me genera ahí esa contradicción de decir, por un lado, la lógica de la plataforma, la lógica mercantil, la lógica de que haya un algoritmo que elige lo que mostrar, no la comparto y no siento que sea el lugar donde a mí me gustaría expresarme. Y por otro lado también abre puertas eso. Entonces un poco, no sé, tirar el tema sobre la mesa y ver ahí qué opina cada uno. Sí. Sí, es que creo que hemos llegado a un punto que nos estamos dando cuenta que no hay ni bien ni mal, ni bueno ni malo, ni que todo es un círculo, pero vamos girando alrededor de ese círculo aprendiendo cosas. O sea, no es lo mismo estar aquí, el punto del círculo, que aquí. Es como una espiral que va subiendo y yo creo que en la fotografía y en todo en la vida se ve así, ¿no? Por ejemplo, Manu tiene un proyecto hermoso donde muestra justamente a un personaje que es muy ambivalente, que es bueno y malo a la vez. Entonces, es maravilloso. Entonces uno se pone hasta en una controversia como qué es bueno, qué es malo, ya no sé distinguir a veces, ¿no? Entonces, yo creo que está pasando lo mismo en esto. Depende cómo uno use esas herramientas y con el sentido que uno le ponga, más o menos va a poder, si es que se puede, decir si a uno le vale o no. Creo que va por ahí. Sería como tomar lo bueno de la herramienta Sí, y que genere claro. la menor Aunque contradicción posible. sí, claro. Aunque de eso bueno siempre va a haber algo malo. O sea, bueno, yin yang, lo Es que mismo de vivimos en una siempre. contradicción Claro, constante. sí, somos contradictorios, es la contradicción que es la vida, digamos. Manu, ¿vos cómo lo ves? Porque tu trabajo es bastante material, o sea, vos trabajás mucho con la naturaleza y también tu soporte es más físico, entonces también tenés que hacer ese esfuerzo de digitalizar lo que haces para poder mostrarlo en una red social y también, ¿cómo es tu vínculo con ese tema? Bueno, yo no estoy peleado con la tecnología para nada, ¿no? De hecho, yo estoy acá también como lo mencionabas, por el tema de la circulación, de los registros que uno se va haciendo, ¿no? Y el producto que tú lanzas. Eh, Mira, sí creo en la forma desmedida, bueno, filtrando el tema fotográfico, en la forma desmedida de cómo se está manipulando la idea de la luz. Nuevamente retorno a mi situación orgánica de entender el universo. Para mí la idea de hacer un clic y hacer una fotografía ha sido de cierta forma encarcelar a la luz, ¿no? De ponerla en una cárcel. Es más, creo que la cárcel más decorosa ha sido la de Carter Bresson, ¿no? Del instante perfecto y todo el tema, ¿no?
es una jaula decorosa para la luz, ¿no? Pero finalmente la luz termina siendo prisionera. El proyecto que yo hago trata de desmembrar y de liberar a la luz todas las cosas que yo hago, ¿no? Entonces, en ese proceso encuentro cosas, ¿no? Y siempre me dirijo hacia, es decir, más allá de dejarme llevar por mis impulsos estéticos, visuales, porque de cierta forma también están colonizados, ¿no? Lo que hago es más bien tratar de que ese proyecto me produzca o me genere conocimiento, ¿no? Que me genere algún tipo de visión que no se puede observar desde la religión, que no se puede ver desde la misma fotografía, que no se puede ver desde la política, etcétera, ¿no? Entonces, es un tipo de conocimiento que solamente se va a generar a partir de esta exploración de la materialidad, ¿no? Eso me está produciendo ya un tipo de conocimiento, ¿no? Que si no tuviera la experiencia de lo material, pues no se ve. ¿Ves? Entonces me interesa más lograr encapsular esta situación, ¿no? Que el proyecto tenga valor por ahí, ¿no? Gracias. Gracias, Manu. Bien, bueno, yendo al tema ahí, me quedó como que dijiste recién eso de algo que te genera visualmente estética, y eso como que en cierto modo está colonizado en nuestra forma hegemónica de ver lo que es bello y ver lo que no es bello, ¿no? Y también traes esto de que tu proceso, te estoy escuchando hablar y veo que la forma en la que lo transmitís, se nota que es algo genuino, o sea, es algo que realmente lo experimentás de esa manera y lo expresás con esa claridad porque es parte de la forma en la que vos lo vivís. Entonces es como también plantear acá la disyuntiva o los dos caminos de decir, ¿qué priorizo? Lograr un resultado que sea con una belleza hegemónica en el cual la técnica genere sí una perfección y yo quiero un resultado completamente perfecto porque apliqué una técnica al 100%, o poder expresarme realmente con una herramienta y que el mecanismo de expresión, el camino en el cual yo me expreso, sea mucho más valioso que el resultado per se, ¿no? Porque en realidad ese resultado siempre tiene si es lindo o feo, tiene un tinte de que yo tengo mi gusto colonizado o entrenado de alguna manera, ¿no? Porque tenemos lo que nos gusta o no nos gusta, lo tenemos entrenado, en cierto modo. Hay cánones desde que nacemos que nos muestran qué es lo lindo y qué es lo feo. Entonces, como que esto que traías me parecía muy bueno, de decir, el proceso cuando nace desde ese lugar es mucho, o sea, el resultado es mucho más impactante o permite ver más allá que cuando yo me limito a hacer una técnica desde la perfección absoluta, ¿no? Como que ahí sí tengo una cota que me la estoy poniendo yo antes de empezar. O sea, ahí ya sé cuál es el final. En el otro camino, el no saber el final muchas veces trae como ese aprendizaje o ese deslumbrar, ¿no? Ese poder ver más allá de eso. Hola. Cuando uno va evolucionando, va madurando desde niño, ¿no? Esta pregunta que siempre seguro les han hecho y han resuelto de decir, oye, pero ¿cómo te gustó el arte? ¿No? ¿Desde cuándo te gusta? ¿No? Y algunos se idealizan y dicen, no, a mí me gustó desde chiquito, ¿no? Yo desde pequeñito ya dibujaba o calcaba o hacía esto, ¿no? Es una situación bien idealizada, bien curiosa, porque todos los niños tienen esa curiosidad, todos, absolutamente todos. No es una cosa inmanente al artista, no somos iluminados, yo no lo soy, no sé. Es un error, es un error decir eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando somos niños empezamos a tener ese apego ya por las cosas realistas, ¿verdad? Porque de cierta forma nuestra mente infantil, nuestra mente lúdica vive en un borde que colinda con la fantasía y lo real, ¿no? Terminamos esa fantasía y empezamos por lo real. Y se filtra nuestra actitud técnica, ya sea dibujando, fotografiando, haciendo esculturitas, no lo sé, ¿no? Y si uno logra saltar bien esa barrera, ¿verdad? Logras reproducir algo interesante, pues según el esquema del currículum con el que te educas en las artes, pues eres artista, ¿no? O lo haces bien técnicamente, dice, ah, ya no, tú vas a ser artista. Tú no lo dominaste, pues
caballeros, ¿no? Tú, otra profesión, ¿no? Claro, tú no tenés ese derecho a Eh, crear, por más que sea genuino el lugar de donde lo Claro, haces, porque no lográs esa perfección claro, canónica, técnica. claro. Y lo interesante acá es ver cómo nuestro cuerpo explora ese avatar de situaciones positivas, negativas, entre comillas, que luego te van a producir otra manera de entender el mundo, ¿no? Pero que finalmente se clasifican como buenas y malas, ¿no? Entonces terminas hasta frustrándote, ¿no? Y para mí la idea de explorar el proceso más que el resultado es mucho más enriquecedor, ¿no? A la pregunta, por ejemplo, que le hiciste a Célica y la que ella misma respondía, ¿no? Oye, pero ¿por qué lo haces así, te complicas tanto si al final vas a tener esto? Es que no estás entendiendo todo el proceso bello, hermoso, frustrante que te produce toda esta experiencia y que esa experiencia va a aterrizar en una imagen. Pero lo que realmente te está cautivando es todo ese proceso que has vivido atrás, ¿no? Yo voy a llegar a mi casa después de una semana de haber bajado desde los 3000 metros y voy a llegar a casa y pues normal, pero me va a quedar toda esta experiencia cautivada y eso es lo que ya le da importancia, digamos, al producto final, ¿no? Eso, Perfecto. sí. Se entiende. Hablando de una cuestión por ahí que volvemos a lo del algoritmo, tal vez. Estaba pensando un poco en el tema de, bueno, de los modos así de circulación que hay de este tipo de imágenes. También, bueno, yo parece que parto para explicar algunas cuestiones, para contar algunas cuestiones sobre, o sea, o críticas o cosas que por ahí me han dicho, que una sí era importante, esa la de ¿para qué te complicás? Y la otra que era de que por ahí se hablaba no sé, gente que por ahí me hacía alguna crítica de las fotos que hacía, de mi fotografía, diciendo, no, es re oscuro esto, o no, es de mucho grano, o probablemente no debes saber sacar fotos, por eso haces eso, o... ¿Cuándo vas a sacar fotos? Dale. Claro, sí, probablemente no sabes hacer fotos, por eso haces ese tipo de trabajo. Pero bueno, una era la que les decía hace un rato, esa después de haber hecho por ahí El Cuerpo Roto, después de haber hecho Mother, después de haber hecho un par de series que todas venían por ese lado de foto muy intervenida, de fotos, no sé, rayadas, de fotos quemadas, de trabajar con estenopeica, con lo que haya a mano y todo eso. Vamos a hacer una época así de tranquilidad, y salía con la cámara a la calle, una cámara Olympus, le sacaba una foto, tomaba alguna foto de lo que encontraba, blanco y negro, bien revelado, bien, entre comillas, revelado, que yo. Hegemónicamente hermoso. Sí, era todo así como, Bien contrastadito. sí, todo sin problema. Marco de y me dicen, bueno, por fin, estás haciendo fotos normales, era como, Pared blanca, marco negro. sí, no, así, normales. Y fue muy loco escuchar eso. Más que nada porque por ahí muchas veces cuando presento, después finalmente cuando presento algunas de las series y eso, por más que a mí me gusta mucho ver, no sé, exhibiciones o fotolibros donde se salen un poco de la norma esta de tener el cuadrito, el marquito, de que todo sea así, el cubo blanco para exhibir, que es la idea que se tiene de cuando te dicen exposición, te llama a eso, y de que hay otros modos también de exhibir, como, bueno, por ejemplo, hay otros modos de exhibir lo que hacemos, y yo muchas veces termino como más que nada ceñida a muchas cosas que son muy tradicionales. Por ejemplo, otra manera por ahí de romper la imagen o algo de eso, sí, dime. Es que aparte a veces los lugares no te dejan, no te dejan. Y bueno, y aquí quería como meter, porque claro, muchas veces yo he querido hacer cosas y me dicen, no, pero eso. Y la gente que está a cargo de lugares culturales o muchas veces no está persiguiendo otra cosa, no lo que
que creemos que para nosotros es valioso, ¿no? Sí. Sin embargo, vos tuviste la oportunidad de hacer una exposición bastante poco convencional, ¿no? ¿Cómo fue eso de la exposición, de las galletas? Contanos un poquito de esa experiencia. Esa experiencia fue en realidad a partir de varias veces de exposición y varias veces que te dicen y uno se quiere amoldar a ciertas cosas y nunca, cuando uno se amolda, porque mea culpa lo he hecho, o sea, he expuesto de esas maneras a veces. Se amolda, pero una parte mía es como que está traicionada, ¿no? Pero bueno, empezás a pensar, bueno, vivís en este mundo, etcétera, ¿no? Entonces, esto parte de una anécdota con amigos que fuimos a algo muy conocido acá, o sea, no voy a decir nombres ni nada, pero habían fotografías experimentales y todas pegadas de una manera muy convencional, ¿no? Cuando llegamos, todo bien, era lo esperable, fuimos recorriendo las muestras y después se volvió muy, muy molesto. Nos empezamos a hacer preguntas, empezamos a decir, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene esto? O sea, no, ¿qué estamos haciendo? Porque no es que estamos echando culpas ni nada, ni mucho menos, ni que lo que estemos diciendo esté bien o malo, da igual. Solo que hay una parte que hay una brecha, ¿no? Algo que está roto por dentro. Claro, como resaltar esa contradicción entre hacer la fotografía experimental y que todo el proceso sea experimental y exponerlo desde un lugar completamente Sí. normal y no experimental, digamos, como También. ese contraste tal vez genera un choque, ¿no? Genera un choque, sí, genera bastante choque, la verdad. Sí, Es como... a mí me pasó, por ejemplo, una de las primeras, que creo que fue la primera así, muestra así individual que había hecho. Yo había sacado unas estenopeicas ahí, cuando hablamos de estas contradicciones así. Había hecho una muestra de estenopeicas hechas con unas cajas de cartón así re precarias, hechas así nomás. Y después, una vez que tuve los negativos de papel, las fotos terminaron siendo impresas en un Canson Fotosatín así del más caro que había, y terminaron así como muy, muy así fine art, pero habíamos partido de una cosa que era un papelito así chiquitito en una caja toda, toda pegada con cinta, así, qué sé yo, pero eso era como que me parecía bastante gracioso igual, de que o sea, habían sido expuestas en un museo, entonces esa era como la calidad de cuando decís de los espacios y todo Claro, eso. claro. Si Sí. lo hicieran a conciencia y supieran y hablarían de esa contradicción, todo bien, pero ni son conscientes. O sea, entonces sí, No son conscientes. la idea es, no, hay que imprimirlo en esto porque esto es calidad museo. Entonces, Esto es calidad museo. Claro, es que total. esto es calidad, sí. Así que bueno, me pareció gracioso porque también estaba en ese tema con esa contradicción, ¿no? Y vos, Manu, has tenido posibilidad de exponer, ¿no? Hola, ya. Ahí está. Muy poco, la verdad, pero no es que no sea entusiasta. Lo que pasa es que los filtros que te ponen para circular obra, como dice Célica, esto es un nivel museo, ¿no? Tienen ciertos requisitos que de pronto obedecen al espíritu comercial, ¿no? Me pasó que en el Museo Mate pongo obras, en el momento me lo querían comprar. Había mucha gente que quería la obra, ¿no? Al final de la semana, la impresión había desaparecido. Digo, no, ya no queremos, ¿no? Nadie quería nada, ¿no? Porque era efímero. Entonces, la mayoría de las convocatorias siempre tienen este filtro, ¿no? De que la obra tenga que perdurar para la colección de Sí. los intereses circulares de la institución, ¿no? Sí, aparte en requisitos te ponen De que que- sea obra perdurable. Sí, Me ha pasado. te ponen que no haya materiales orgánicos, por ejemplo. Uno de los requisitos de creo que todas las convocatorias así que he leído últimamente. Sí, y en este proceso que estoy trabajando con ESES, pues es peor, porque nadie quiere en su museo ESES. Ese es de vaca, sí.
¿ves? Entonces, en ese sentido, pues he circulado muy poco, ¿no? Todos piensan que es algo, ¿qué te digo?, detestable, no lo sé. No sé, Claro, tampoco quiero darle lectura. es que también rompes con Mm, un canon. O sea, cuando vos movés ahí presentando algo que viene desde otro lugar, naturalmente lo primero que encontrás es una barrera. Porque como que no se está acostumbrado a que alguien presente tal vez algo en ese soporte. Y por lo general la primera respuesta es no, es como el límite. Claro, y mira, una cosa interesante que he venido recogiendo de la muestra que se está haciendo acá es de que todos los que pasaban a, no sé si decir, a ver o a oler la obra, pasaban y lo primero que hacían era oler, Yo lo hice. ¿no? Claro, porque de pronto el proyecto, como se está vendiendo heces, dice, pero en mi mente, en mi esquema ya tengo que las heces tienen este olor, ¿no? Entonces lo primero que haces, más allá del enfrentamiento visual, es el enfrentamiento con el olor, ¿no? Y la mayoría espera otra cosa, ¿no? Y por ahí se empiezan ya a hilar, digamos, lecturas que de pronto salen del esquema del proyecto, ¿no? Tú ves una chica que se ha hecho un selfie, que está en ese, ¿no? Pero es, oye, pero es un selfie, ¿no? Sí, pero lee la historia detrás lee la experiencia, ¿no? Lee lo que pasó detrás, ¿no? Entonces, por eso te decía, o sea, me interesa cosas que puedan ser detonante de alguna situación que está siendo invisibilizada, que ni siquiera nosotros mismos la podemos entender, pero sí se puede entender desde, Desde la ¿no? obra ir al mensaje, ¿no? Sí, Como a través de la obra poner como el foco de atención en el mensaje. Eso también lo charlábamos el otro día, me acuerdo contigo, Belén, que vos decías que parte también de tu obra tiene ese foco, ¿no? Como no tanto un foco en el resultado creativo, sino fuerte presencia de un mensaje. Sí, creo que bueno, el arte es un lenguaje más allá de cualquier cosa y es un lenguaje universal además. Eh, Porque, por ejemplo, si bien las palabras nos unen, pero ya en diferentes países vos puedes ir y si no sabes inglés, por ejemplo, ya te corta mucho, ¿no? Por así decirlo. Que, bueno, más allá de lo que por ahí pienso, eh, es también un mundo que viene del capitalismo, en realidad, el inglés, ¿no? Y todos lo tenemos que saber, todos tenemos, y todo está en inglés y está genial, me parece perfecto. Pero desde a dónde estamos abordando las palabras, ¿no? En cambio, una imagen es lo más universal que hay. Entonces creo que si podemos ya entender las imágenes, vamos a poder ser todos más unidos de alguna manera en un mundo utópico, que ojalá que vayamos de alguna forma ahí o lo intentemos por lo menos. Y bueno, la obra de Manu me parece increíble porque aparte del soporte que usa es por un algo. Son mujeres violentadas, mujeres maltratadas, bueno, lo digo acá por si alguien lo está escuchando desde casa o lo que sea. Entonces ya cobra un sentido y yo fui a olerla porque digo, ¿cómo es que no huele? Y no olía a caca. O sea, entonces vos decís, Más wow, fuerte el mensaje todavía. claro, no Esta olía a mierda que caca, no estaba huele. camuflada la caca. Claro, sí, 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 sí. Mierda camuflada. Claro, claro. Entonces es como que hasta parecen bellos. O sea, a mí me parecían súper bellos hasta que ves el trasfondo de todo, ¿no? Y bueno, ahí ya me explota la cabeza. Cuando todo se une, yo creo que ahí está, por ahí es el camino, creo. Bien. ¿Algo que agregar tú? No, también iba a decir que también el hecho de tu obra también está bastante vinculada con el mensaje, creo también, Celi. Vos un poco traías ahí que luego de trabajar mucho con esa parte del mensaje, te fuiste a hacer fotos para imprimir en otro tipo de obra, pero sí, vos tenés una fuerte, o sea, tenés bastantes proyectos que hablan como con ese enfoque de mensaje. Y creo que yo también, creo que mi obra, del hecho de mi fotografía que vincule conceptos de psicología transpersonal o conceptos más evolutivos y permitir mostrar imágenes que rompan un poco con la realidad convencional, también busca eso, ¿no? Como decir, busquemos ver más allá
entendamos que somos parte de un todo que es mucho más grande de lo que nosotros somos, y de nuestro propio ego, y de nuestra propia individualidad, y empecemos a vivir desde ahí, como con otra integración al entorno, que es un poco lo que yo intento lograr con mis imágenes. Entonces creo que estamos ahí en un punto común, y es algo que puede estar bueno, como dejarlo como así fijo para pasarlo en limpio, de que el futuro también está en eso, está en ir al mensaje fuerte y generar obras con impacto, ¿no? Como que el mensaje sea el lugar a donde llegar, ¿no? Si vamos a poner el foco en el resultado, que ese resultado sea un mensaje que pegue. Claro, y también apropiarnos de otros lenguajes, de ser más interdisciplinares, de buscar en otros lugares, en otras disciplinas, mezclarlo todo, romperlo, volverlo a construir. Yo creo que ahí, en ese hacer, a lo mejor se vuelve todo más rico, no solo en la fotografía nada más, absolutamente nada Sí, más. vos hablabas el otro día de que veías de que si hablabas algún tipo así de ensayo de qué podía ser el futuro, el tema estaba mucho en la hibridación, de que eso era como algo importante a tener en cuenta, como no estar por ahí en contra de, o no, yo esto no lo hago porque, no sé, Acabar con los sí, purismos. con eso, con el tema este del purismo. Y otra cuestión importante que también habíamos estado hablando, que bueno, cuando pensás en qué experiencias así comunitarias, yo ahora, por ejemplo, de acá, de este festival, me voy también como conociendo un montón de obra nueva, técnicas nuevas, gente nueva, o sea, o conocer mejor gente que nada más eran como personajes de las redes sociales y ahora son gente con sus cosas, con su historia, sus temas, y eso está genial y me parece que ahí hay algo importante en lo comunitario, o sea, lo que se puedan hacer en cuanto a redes, en cuanto a colaborar, y eso me parece, bueno, súper importante y que no es algo como de competir, sino más que nada sí es enriquecedor. Y también hablando así como, bueno, siempre voy a poner de ejemplo anécdotas malas, porque recordé había recordado una vez que me decía, yo me juntaba con unas chicas hace un par de años, se fue antes de la pandemia, y hacíamos algo que se llamaba el equipo Colodión Platense, porque bueno, yo así, estaba en La Plata y teníamos un grupo con unas chicas y nos juntábamos a hacer colodión. Y un día alguien me dice, alguien así que hacía fotografía también, pero que era como más solitario que yo soy mucho más sociable y me encantan estas cosas. Yo dice, ¿por qué te juntás a hacer eso? Era como, me parece que siempre la estaban cuestionando, ¿viste? Pero era porque, ¿Qué te junta? ¿por qué te juntás a hacer eso? Porque la verdad que o sea, como que la crítica que me hacían era que me frenaba y no era como que me enriquecía. Que dice, vos podés llegar a hacer una obra en, no sé, en colodión húmedo mucho mejor vos sola. O sea, encerrándote en el laboratorio 80 horas sola ¿Qué es mejor? y sacar, así voy a hacer esto, qué sé yo, ta, ta, ta. Y porque por ahí pasaba que había integrantes que estaban recién aprendiendo la técnica, algunas sabían más, algunas sabían menos, o sabían de otra cosa. Entonces, claro, era como que en realidad nos enriquecíamos de la experiencia de cada quien en diferentes cosas, porque, qué sé yo, una era científica, la otra era más fotógrafa no sé, de profesional, diríamos. Bueno, entonces había como gente así como diferente. Y entonces decía, ay, ¿por qué? Lo único ¿por qué haces esto? Porque el tema ahí estaba en realidad en el compartir y en ese aprendizaje en grupo. Exacto. Los procesos fotográficos alternativos, antiguos, como le quieran decir, o ancianos, como le dicen en algunos lados, que me parece gracioso. Bueno, cualquiera de esos procesos, yo finalmente yo los aprendí porque en un momento tenía un taller de estenopeica y la gente del taller de estenopeica dice, bueno, ya está, si tanto nos interesa o vemos en los libros de historia que se hacía esto, esto y esto, ¿por qué no nos empezamos a juntar a probar, a ver cómo es? Y así empezó todo esto y todos los talleres y superficies sensibles y todo eso. Todo empezó así de decir, hey, nos juntamos una vez
cada tanto y probamos esto a ver cómo nos sale y no sé, y nos divertimos, tomamos mate, qué sé yo. Compartimos, Claro, aprendemos. sí, y esa es la idea. Para mí después, bueno, igualmente pasó que yo sí después me metí con todo, di los talleres, o sea, empecé a dar los talleres y todo eso, y el resto, bueno, siguieron en otras cosas. Pero en ese momento donde todos así como congeniamos y nos pusimos de acuerdo para eso, es genial que pase. Y eso Sí, también pasa bastante acá en el festival, como que en definitiva sí, siempre estás en una situación en la que estás aprendiendo y transmitiendo algo, y aprendiendo y transmitiendo algo, porque es como que la rueda sigue girando, pero porque vos estás abierto a compartir lo que sabés y desde un lugar horizontal. Como que eso es algo que el festival plantea y se nota en todo el tiempo de que el compartir es pleno. O sea, vos compartís tu conocimiento sin ningún tipo de recelo con la persona que tenés al lado y sentís la misma sensación cuando le preguntás algo a una persona que maneja otro proceso o otra técnica. Y ese compartir es como lo que permite que también esta comunidad y que toda esta rueda siga girando, porque en definitiva muchas veces aprender otra técnica no es para aprender otra técnica, sino más bien es conocer el viaje del otro. exacto. ¿Entendés? Sí, ¿Cuál sí, es tu no viaje? es, ¿Para qué haces eso? Quiero no, no, entender, o sea, quiero saber más. sí, Totalmente. no es la idea como decir, bueno, voy a ver cómo Manuel hace las cosas Así así. yo la hago mejor. Sí, claro. Es una No, no, estupidez. No es así. no es Hay mucha gente que... sí. Claro, pero esa lógica es más bien es capitalista o re decir capitalista, individualismo sí, de yo sí, compito y si yo puedo sí, solo sí. sobresalir si te piso la cabeza a vos y en este ámbito es completamente lo contrario. O sea, si yo te agarro la mano a vos y vos me la agarras a mí, los dos vamos a subir más adelante. Mm. Pero como que está bueno, ¿no? Que este tipo de espacios existan y también reconocer de que hay una comunidad y hay gente que sostiene esto y de que también está bueno que todos seamos conscientes de que hay una red sosteniendo esto y que todos tenemos que hacernos cargo de sostener desde nuestro lugar, ¿no? De aportar, trabajar, dar talleres, lo que sea, pero desde un lugar de apertura, ¿no? Porque también es esa la energía que hace que esto funcione. Sí, aparte de todo esto que es magnífico, también la horizontalidad, ¿no? Eso no se ve en ningún lado. O sea, eso y esto. O Y sea, el, nada, Mm. nada. O sea, es el ego anda como en todos lados. increíble, increíble. Eh, Esto, el poder compartir es riquísimo. Y la interdisciplinaridad también. O sea, he conocido gente que hace cosas súper diferentes, desde la cocina, como La Marta, cocina, el sí. teatro de Chango y bueno, y tratar de trabajar juntos. A veces las cosas no se dan tan bien o no, es que sé yo. Y después al último terminamos todos súper Es que súper siempre se aprende. conectados, claro, y se aprende de todo, de los tiempos de uno, de los tiempos del otro. Eso ha sido un gran aprendizaje para mí, el poder compartir con otras personas con mundos, cosmos cerebrales y actitudes totalmente diferentes. Sí. Y ha sido increíble. O sea, yo creo que eso me lo llevo, me lo voy a llevar siempre. Claro, sí, los trabajos en grupo tampoco es que vamos a decir, sí, es sí, La perfecto, panacea, es la claro. panacea, pero lo que sí decíamos, o sea, van a salir momentos de conflicto y van a salir momentos en que decís, esta gente, o lo que sea, pero después, como que sí, siempre tienen como una cuestión positiva Y de nunca sos el todo. mismo. Súper, Después de que sí, Sí, no, atravesás no, un no. proceso sí. de creación en grupo, como que todos después toman una parte, son otra persona, porque es como eso de irnos nutriendo y hasta lo que veo en vos, que a veces me puede llegar a generar un recelo o una molestia, habla también de cuál es mi propia forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, como ese Total. cuestionarnos también está bueno, ¿no? Con el compartir con el otro, en el arte y en lo que Y en sea. la vida. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que también esta idea de empezar a desmitificar la idea del artista como tal, ¿no? Siempre el artista está con su idea de el artista y su ego, ¿no? Cosa que hace que las cosas sean demasiado verticales, ¿no? Y la importancia que veo pues del festival es que destruye esa verticalidad, ¿no? Y nos vuelve más transdisciplinares, interdisciplinares, ¿no? Eso pues nos lleva a otros caminos y como lo menciona Gonchi, han habido personas que aquí de pronto te hacen ver tus errores, te despiertan otras ideas, ¿no? Y eso está buenísimo compartirlo, ¿no? Sí. Sí, tal cual lo decís, yo estoy muy de acuerdo y es como, nada, me parecía también bueno que tomemos conciencia de eso, ¿no? De que esta comunidad en parte es porque todos remamos para el mismo lado. Y en definitiva, el que no está en esa sintonía tampoco termina formando parte de la comunidad, ¿no? Como que todos como
tenemos nuestro propio ego, pero también el ser conscientes de ese ego permite como desmarcarnos, ¿no? Y decir, yo no me identifico con esto, yo no quiero jugar ese papel porque no es el que me representa. Totalmente, y te hace ver tu ego también. Te lo Exactamente, ponen, el contraste. vale, es totalmente eso. Y es genial porque vos decís, y no quiero ir por ahí o lo que sea, ¿no? Es genial, me No, parece también ver increíble. eso, lo que no querés, a dónde, o sea, a dónde no querés ir. O sea, hablando de futuro, para qué lado es lo que no te Para ahí no. interesa. Para ahí no es, dice, sí. Sí, porque está bien por ahí picotear por varios lugares para saber también, ¿no? A dónde no querés ir. Exacto. Yo lo hago bastante y me El confundo camino de la vida. muchísimo, me voy Sí, cayendo y es sí. así. Y es un camino así en espiral, para arriba, caes, bajas y... Bien. Bueno, si les parece, así como para cerrar, creo que hemos recorrido más o menos los temas que ¿Cómo vamos? teníamos Sí. planteados. Em, el tema que no me parece menor es el tema de la sustentabilidad, ¿no? Es como que vivimos en un mundo en el cual la lógica de consumo no es la lógica de la naturaleza, ¿no? Entonces, en definitiva, em, la cantidad de producción y de medios de producción que hay son mucho mayores a la cantidad de cosas que nosotros podemos consumir, entonces todas las cosas que se producen tienen una obsolescencia programada, ¿no? Entonces, como que la tele te dura 2 años, la heladera te dura 3 años, o sea, como que eso es parte de la lógica de esto. Entonces, como también me gustaría poner sobre la mesa el hecho de decir, los procesos tradicionales, lógicamente, el colodeón, la goma micromatada, o sea, son procesos que tienen su contaminación per se, pero por otro lado, en la era digital, a mi juicio es cuestionable de que haya salido de ese eje, porque en definitiva se están produciendo constantemente materiales de consumo que dejan obsoletos a materiales anteriores que en realidad generan una masa de contaminación que tal vez es menor. Entonces, bueno, poner ahí eso sobre la mesa y sin tomar una posición muy ferviente porque no lo tengo claro, pero sí ver qué les parece a ustedes. Sí, es algo que me estoy preguntando constantemente y es muy fuerte, porque no tengo ni la más pálida idea a veces. Y por ahí quiero seguir ciertas cosas, pero después ves que es como remar, remar, remar y no, y qué, y te cansas de ciertas cosas, ¿no? De, por ejemplo, desde el mundo de, no sé si se entiende mucho lo que estoy diciendo, porque, por ejemplo, desde el mundo de la fotografía, las cámaras, el papel, que muchos cuestionan, pero ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde? ¿Qué? No, ¿cómo vas a actuar? ¿En dónde vas a poner las fotografías? ¿Sirve, no sirve? ¿Me sirve para el proyecto? No, ¿cómo tratar de hacerlo también cada vez más orgánico y más biosustentable? Bueno, Manu tiene una obra súper bio y eso está muy, muy bueno, ¿no? También, si es que se viene, si hablamos de esto de la fotografía, ¿no? Porque en el día a día yo intento como también ser lo menos impacto al medio ambiente, pero bueno, en todo no... No, obvio, es nos difícil cuesta, y en nos realidad cuesta. nadie se escapa tal vez de esta lógica que en cierto modo nos contiene. A Como eso que iba. creo que la lógica de la naturaleza es mayor, pero se le presta muy poca atención y también es cuestionable si hay intereses creados, o si hay intereses de que realmente hay que cuidarla y como que en cierto modo parece como si no interesara o como si no nos diéramos cuenta de que es mucho más importante cuidar nuestra verdadera casa, que es tal vez la tierra, que todo lo accesorio, toda la generación o toda la lucha de egos y quién es más importante que impera en la sociedad que vivimos, ¿no? Es que la manera de entender desde esta idea racional en el momento en el que se crea la imagen estaban los recursos químicos, ¿no? Que de cierta forma facilitaron y qué sé yo, ¿no? Pero también estaba la otra parte de entender la naturaleza y querer registrar cosas, pero al margen de todo este mundo de la química, ¿no? Y estaba pues esta idea de los quipus, vamos, en el pueblo de donde yo vengo, cuando nos enviábamos mensajes,
pues nos enviábamos el mensaje en una planta, que es una penca, tú colocabas el mensaje y el otro lo recibía, ¿no? Que era, no sé, muy arcaico, no sé cómo lo vean, muy natural, no sé, no lo sé, pero desde la idea de la colonización, pues destruyes y se vuelve arcaico, ¿no? Entonces, ¿cómo de cierta forma recuperas esto y, y haces que sea funcionable para ahora? No sé, de pronto la tecnología ya nos ganó, pero podríamos retornar y volver a explorar cosas por ahí, ¿no? Que podrían salir y que tampoco diga que me divorcie y que no contamine. Sí contamino, utilizo baterías por acá, estoy gracias acá por la batería, ¿no? Estamos comunicándonos gracias al micro que viene de una mina, minerales, etcétera, ¿no? Y eso ha producido relaves, etcétera. Es más, yo vengo de Cajamarca, de la empresa minera Yanacocha, ¿no? Creo que es la segunda a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y se produce mucha contaminación, ¿no? Entonces, yo creo que pelear ahora de ser idealistas, de ser románticos, va a ser muy difícil, ¿no? Es solamente, yo creo, visionar, aceptar que estamos también depredando, pero en qué medida hacemos los esfuerzos para volverlo sustentable, ¿no? Lo ponemos también sobre la mesa el tema, ¿no? Es como decir, Sí, somos conscientes de que esto es un problema y en definitiva hay situaciones en las que puedo decidir y otras en las que tal vez tengo mucho menos margen de decisión, porque estoy inmerso en una sociedad que tiene esta lógica y es muy difícil a veces como elegir salirse completamente de esta vida que implica en cierto modo impactar y contaminar casi constantemente. Pero es como que creo que es importante recuperar esa conciencia, es decir, seamos conscientes del impacto que tenemos, que tiene cualquiera de nuestros actos de consumo o cualquier tipo de decisión que tomamos genera un impacto y ser conscientes de ese impacto, ¿no? Como para ahí poder modificar algo, ¿no? Más allá, no, sin ser ni idealista, ni romántico, ni creer que podemos hacerlo, yo solo lo puedo cambiar, no, claramente no. Pero como tomar conciencia y hablar de estos temas me parece que está bueno, que tiene su lugar. Yo creo que en los pequeños actos que uno puede hacer, aunque parezca una tontería, yo creo que ahí puede que esté la clave de todo, en los pequeñitos actos. No sé, no te compres tanta ropa, ve a los lugares donde hay ropa que ya está usada y la compras, acá se está empezando a usar. Trata de llevar siempre tu bolsa, bueno, todas estas cosas que ahora están empezando un poco aquí. eh, no sé, pienso que si empezamos todos a tratar de hacerlo, o ser un poco más conscientes, ¿sí? En todos los actos que hacemos, cómo nos movemos, qué hacemos, qué compramos, qué no. Necesito 2 zapatillas, ¿para qué en realidad? Y Con entender, una está bien, o con, ¿me entendés? Y A eso iba. Y por ahí en el tema, bueno, yendo a lo que es fotografía química, ahí ver el impacto que tienen algunas técnicas y otras no. Por ejemplo, yo dejé de hacer goma bicromatada. ¿Por qué? Porque es cancerígena y porque ahí también hay una cuestión no sé, de cuidado del propio cuerpo. Y, y también porque en realidad hoy, por ejemplo, estaba en el taller de hilo grabado y lo que explicaba Carles era que en realidad lo que pasa es de que si toca la piel, o sea, si se usan guantes y eso no hay mucho problema, pero que si toca la piel es algo que tu cuerpo lo va a eliminar en años y eso te puede llegar a traer alguna complicación. Pero el tema también después está el impacto ambiental que eso tiene, porque si tirás bicromato, que es así, ya el bicromato que ya fue expuesto, que ya es cromo hexavalente que vas a tirar por la cañería y eso contamina los cursos de agua. Y entonces, bueno, también si vas a hacer esa técnica, bueno, también que seas responsable de que después tenés que tratar los químicos. O sea, la mayoría o sea, de las técnicas que pueden hacer, todas se pueden tratar los químicos de una manera para que después los puedas darles así, poder de tirarlos, diríamos, de una manera responsable, ¿no? Sin que sean contaminantes. Pero pensamos en eso, en esas pequeñas cantidades. Por ahí, bueno, voy a usar medio litro de este agua de lavado y lo voy a
neutralizar y qué sé yo, y después tenés unas grandes empresas que están tirando, no sé, millones de litros de contaminantes y decís, bueno, pero yo mi bicromato lo trato. Y eso, sí, entonces esa es una de las cuestiones, igual que los químicos, los que se usan para el procesado de blanco y negro, todos esos se pueden tratar. O sea, siempre en los talleres igual que doy yo, eso surge esa pregunta, ¿qué hacemos con estos químicos y eso? ¿Cómo podemos hacer para que no sea nomás, los tiramos, total, bueno, que se haga cargo la próxima generación, así como, así como, que no, así que eso. Sí, pero sí hay maneras, digo, no sé, hay cosas que yo ya no usaría, porque hay nuevas alternativas que tienen que ver, no sé, el colodión húmedo se puede hacer con otros químicos que no sean exactamente los mismos que usaban en el siglo XIX, pero que, por ejemplo, por ahí podrían ser un poquito menos dañinos, y es algo que está bueno, que se pueden encontrar algunas alternativas, y que sí logre que puedas hacer fotos de la manera que a vos, no sé, te guste o es tu manera así de expresarte, pero le puedes encontrar la vuelta para que sí sean sustentables, ¿no? Bien. Bueno, no sé si tienen algo más que agregar. Por mi parte, creo que recorrimos más o menos los temas Sí. que habíamos planteado. Probablemente sí tengamos cosas para agregar. Probablemente hoy ahora salgamos a caminar y se nos ocurran millones de cosas, seguro. Y seguiremos pensando en esto, creo que siempre. Esto queda abierto. Sí, totalmente abierto. Esto queda abierto. Sí, Sí. sí. Pero, Gracias. sí, gracias. Gracias, a Manu, todos. A ustedes, Gracias, gracias. Manuel. Gracias a todos. por haberte animado así a compartir desde este lado. Un placer para nosotros. Sí. Y nada, como que me gustaría cerrar con eso de que compartir es más que poseer, ¿no? Que eso es como que algo una frase que a veces tengo bastante en la cabeza y que en este festival se experimenta, ¿no? Como que la experiencia del compartir es mucho más que el poseer cosas, objetos, lo que sea, como, nada, como darle ese lugar al compartir, que creo que es lo que hemos experimentado en estos 5 días y que todos seguros nos llevamos algo y que todos nos vamos distintos de cómo vinimos. Seguramente, sí, totalmente. Totalmente. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Si gracias. no tienen ninguna consulta, la cerramos por acá. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.